Eres tú mi persona más especial, y no sabes cuántas veces he querido que siguiese siendo tu esa luz entre la oscuridad, que me guías aunque sea desde lejos. Eras tú mi persona más especial, eras tú la esperanza, ese dolor al que me aferraba. Eres tú la persona la que le dio a mi visión un cambio a esos ojos míos, que lo veían todo sin color, todo tan igual, tan monótono, tan repetitivo como las letras de un piano, todo a medias negro, a medias blanco, y todo sin moverse, todo sin sentido, con tan solo un eco frío. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este video que sería la segunda parte, donde vamos a analizar el desarrollo de la historia centrado en Ahriman. Y pues comenzamos en estos recuerdos que tiene de él, pensando más que nada en que todo su mundo es blanco y negro, como las teclas de un piano, como la partitura. Así él se responde a sí mismo a la pregunta hecha previamente por Tsubaki, ¿no? Cuando le pregunta, o más bien le dice, que cuando uno se enamora el mundo empieza a tomar color. Este pensamiento de que él se asume en blanco y negro pues es más que nada el síndrome del impostor, diciendo que él no es suficientemente valioso como los demás como para vivir una vida normal donde el mundo es de color cuando uno es joven, ¿no? De ahí Tsubaki le va a pedir a Kosei que le acompañe a la cita de Kaori y Watari, y más que nada aquí ella le va a ocultar la información de que van a ir a un concurso de piano, porque de forma indirecta Tsubaki probablemente también quiera que él se acerque a la música, pero si le decía directamente que iban a ir a un concurso de música, pues él se hubiera negado, porque él quería estar lejos de la música en esta etapa. Tsubaki piensa para sí misma que él se veía mucho mejor cuando tocaba el piano. No creo que sea una forma de decir que lo quiere o que se siente atraída por él, simplemente pues es una realidad. Ella siente que Kosei se veía mejor en cuanto a estado anímico, que era más feliz, que estaba más autorrealizado, y más que nada porque siente que él ahora está detenido en el tiempo y pues que está perdiendo tiempo. Como su amiga pues obviamente va a estar preocupada por él. Cuando Kosei llega al lugar de la cita, ve a Kaori de lejos tocando en un parque con unos niños y la ve rodeada por palomas. Incluso le parece tan bonito como un cuadro, así lo describe él, y después irá aumentando esta idealización de belleza desde la admiración de hacer todo y expresar sentimientos y vivir todo auténticamente, tanto en la forma en la que toca, incluso cuando llora, porque ahí en el parque la vio llorando, también al comer, y más que nada esto es una proyección de su carencia del mismo. Él la ve de lejos y piensa que él desearía tener esa habilidad para poder expresar sus sentimientos, y esto va desarrollando en Kosei una cautivación, una atracción desde la escasez, ya que es la primera vez que se genera en él una gran impresión y hace que no deje de pensar en ella. Eso está alimentado a su predisposición por la escasez en la que ha vivido. Recordemos que pues él no ha tenido no solamente pareja, sino que no se le ve con muchos amigos. De hecho, su foco central siempre ha sido solamente Watari y Tsubaki, ¿no? Y fuera de ello ni siquiera se ve interactuar con ningún personaje, algún compañero de la escuela, de la cafetería, tiendas, centros comerciales, etc. Él no se va a ver fuera de su eje central, y eso es parte de su egoísmo traumático. Entonces, al ver por primera vez a alguien diferente, alguien que no pertenece a este eje central, lo hace pensar que es una persona especial. También lo hace pensar que quiere verlo una vez más porque quiere acercarte a ese sentimiento que es desconocido para él, y al mismo tiempo ese sentimiento que él siente de atracción y admiración, su inconsciente no lo va a dejar reconocerlo. Él se pregunta una y otra vez qué es ese sentimiento que está sintiendo, porque pues más que nada es una forma de autoprotección de su trauma que le impide dejar que se haga cercano a otras personas. Es decir, si no conoce a alguien, si no se hace cercano con nadie, no puede perderlas. Y aquí tenemos la primera bandera roja, que sería el amigo A. Cuando Kaori va a buscar a Watari y no lo encuentra, nombra a Kosei como el amigo A y lo lleva a un café, algo que se irá repitiendo varias veces como una indirecta de Kaori para acercarse a Kosei, pero que para ella representa inversión en tiempo y esfuerzo, y al repetirse varias veces irá aumentando el sentimiento de complicidad que tienen entre ambos. Esto explica también por qué Kaori termina enamorándose y, como lo dice ella, apreciando el tiempo que pasan juntos, sintiendo ese apego. También en este mismo tipo de complicidad de sustituto le pedirá que sea el sustituto de su acompañante en el concurso de piano, ya que el chico
o chico me parece, que fue el que la acompañó, pues no toleraba esta costumbre de Kaori de tocar fuera de lo que se había acordado. Obviamente Kosei se niega a ser su acompañante, ya que él no toca el piano, y Kaori pasa toda la semana persiguiéndolo para convencerlo. Incluso le pide ayuda a Tsubaki para que lo ayude a convencerlo, y a ella le parece una gran idea. Y recordemos que esta semana en la que ella le está persigue lo podemos ver como inversión. A las mujeres les gusta perseguir porque es otra forma de decir que a la hora de invertir ellas se permiten enamorarse. Las personas se enamoran de acuerdo a la inversión que hacen, y cuando el hombre las persigue, digamos, y les pone todo fácil, les quita a ellas esta parte divertida del proceso, y pues por eso no pueden enamorarse de los hombres que las persiguen prácticamente, o les cuesta mucho. Necesitarían tener un gran nivel de atractivo en otra área para que funcione. El día de curso, después de perseguirlo toda la semana, Kaori lo encuentra en la azotea mientras él comía, me parece, y comienza a llorar, y con esto lo convence. Y esto más que nada recordemos que funciona debido a que Kosei tiene el complejo del Salvador. Es el que ella llore y reconozca que está a punto de desmoronarse y que le pida ayuda justo en ese momento, hace que se active este complejo y decida ayudarla desde ahí, desde el complejo de querer salvarla. Y aun cuando no lo tuviera tan fuerte ese complejo, igual los hombres por naturaleza están predispuestos a ayudar en la fragilidad. Y en este punto no es que sea mala o que lo haga por malicia el hecho de llorar y quebrarse, porque no lo hace como una manipulación directa, sino que ya está desesperada, o siente que es la única forma de cumplir su sueño, ya que no sabe si podría volver a repetir este logro de estar en un concurso y tener la oportunidad de pedirle que toque para él, ya que recordemos que su sueño inicial fue que ellos dos tocaran juntos, obviamente. Y lo malo para Kosei es que pues está predispuesto por este síndrome a pegarse a ella, ya que pronto irá descubriendo pues este problema que tiene con la salud. Y la marcamos como la primera bandera roja, no porque sea algo que se hace con malicia, sino que el hecho de que te nombren como sustituto puede confundirte, porque entonces aquí lo que ella quiere hacer es tocar juntos, ese es su objetivo, y con esto lo manipula, digamos, para que ella lo logre, ¿no? Pero en la vida real pues esto es más común con lo que es la friendzone, el hecho de que solamente te agarre como sustituto, de cuando el que sí le interesa no está disponible, entonces bueno, ahora sí ven y sácame al cine, o ven y llévame de compras, ve y compra una hamburguesa o una malteada, etcétera, ¿no? Y la persona que lo hace está invirtiendo el esfuerzo de cumplir los deseos de esa persona, y obviamente se va a enamorar, pero la otra persona, al no estar invirtiendo, sino al verlo como un cumplidor de tareas o un sustituto, solamente lo ve como algo para desaburrirse un rato, ¿no? Tenemos la segunda bandera roja, que sería cuando Kaori cae al suelo por primera vez en el anime, ¿no? Porque obviamente antes ya se había caído y desmayado varias veces, ¿no? Pero él todavía no lo sale, y en este caso es una bandera roja más que nada por la predisposición que tiene a Arima del complejo del Salvador, porque su padre ya eligió a una mujer enferma, que fue Saki, y ya sea consciente o inconscientemente lo haya hecho el padre, Kosei creció viendo a su madre decaer en esta enfermedad que fue progresiva, la vio ir empeorando prácticamente hasta morir, ¿no? Y entonces al Kaori caer enfrente de él la primera vez, él ignora esta señal, esta bandera, y decide creer la excusa que ella había preparado, el hecho de que tuvo anemia por no haber comido bien y por hacer el esfuerzo de estarlo persiguiendo toda la semana, y aparte tener que estar practicando el violín para el concurso. Este sentimiento del impostor que lo hace no creerse digno también lo lleva a asumir la culpa de las situaciones. Incluso él, cuando recién acaba el concurso, piensa que sería más fácil que se le echara la culpa, aunque ella no lo hace inicialmente o directamente, pero interacción que tiene donde esta excusa prácticamente le está imponiendo la culpa a él, y él decide creer esta excusa porque así se siente que funciona la vida, es a lo que está acostumbrado, a que las cosas pasen a causa de lo que él hizo o de lo que no hizo. Pues está también por disposición de encontrar una mujer a quien salvar, ¿no? Entonces por eso decide creer la excusa, y por eso lo marcamos como una bandera roja, no como la persona de Kaori, porque estar enfermo es algo que no depende de uno, no es que sea una bandera roja, pero para Kosei, que tiene estos dos complejos, para él sí es una bandera que debió haber evitado para no caer en un ciclo
repetido que si no lo resuelve lo puede llevar a lugares peores, ¿no? Cada vez puede ser peor el trauma para él. Y es interesante el hecho que mencionaba donde él desea que se le eche la culpa porque quiere repetir inconscientemente la relación que tenía con su madre. Si Kaori en este momento lo culpara por el hecho de que no pasaron el concurso, pues estaría repitiendo este patrón donde la madre lo golpeaba o le culpaba por no mejorar, ya que él no había tocado perfectamente la partitura, ¿no? Kaori no le recrimina, solamente le pregunta que si ya toca el piano. Él contesta que aún no y le pregunta a ella por qué todavía no toca el piano. Él responde que es como si el piano fuera la única cualidad buena que tengo, y ella responde que si acaso hay algo de malo en eso, y su respuesta lo invita a aceptarse indirectamente porque no lo juzga, no le dice que no piense así, no le dice que tiene más cosas buenas, sino que ella valida que el piano es algo importante en él, y obviamente él ha puesto mucho tiempo y esfuerzo en lograr el dominio que llegó a alcanzar en el piano, y ella no lo niega, sino que le invita a aceptarse, ¿no? Es decir, aun si solamente su única cualidad fuera el piano, de todas maneras es parte de lo que ha hecho, ¿no? Esto es algo bueno para él, en contraste a lo que le respondió Tsubaki una vez, que ella le había dicho que no era cierto, que tenía más cosas buenas, y pues obviamente cuando intentó enumerarlas, como fue una respuesta digamos vacía, pues no pudo hallar ni una sola cualidad aparte del piano para Kosei. Lo meten como un chiste, pero también da a conocer esta respuesta vacía que se usa para consolar solamente, pero que no tiene respuesta. Y es curioso que ella no tenga una respuesta porque supuestamente es la más cercana a él, ¿no? La tercera bandera roja es la cachetada hacia Kosei. Fuera del uso de las cachetadas como comedia, hay que dejar en claro que bajo ningún concepto se puede permitir la agresión en ninguna relación, ni de mujer a hombre, ni de hombre a mujer, ni siquiera familiar debería permitirse. Aquí la vemos después de que Kaori sale del hospital. Ella está esperándolo, jugando con unos niños al avioncito o rayuela, como se le conozca, y él va pasando por ese lugar y ella lo espera, ya que sabía que él iba a pasar por ese lugar. Ahí le pide su regalo. Al no tener regalo, le recrimina que incluso Watari le había llevado algún regalo y que no era justo que él no se lo llevara, porque a pesar de que él le había prometido que ganaría en el concurso, pues no lo logró y por su culpa perdieron. Aquí es donde usa este diálogo que Kosei quería, pero no lo usa como recriminación directa, sino lo usa como chiste, y aquí es cuando le da su cachetada y lo hace sentir culpable. También es una forma de manipulación a la hora de que Kosei, ya con la culpa encima, ya con ella llorando en el suelo, llorando entre comillas, pues no estaba llorando, estaba fingiendo, y los niños chiquitos viéndolos y haciéndolo quedar mal, él le promete que hará cualquier cosa para reparar su error. Entonces Kaori se alegra por el hecho de que le haya prometido hacer cualquier cosa y le pide participar en un concurso de piano. Esto, independientemente de que le haga bien para su desarrollo o su regreso a la música Kosei, no cambia el hecho de que fue a través de manipulación la que lo hizo, porque si aún ni siquiera empieza ninguna relación, si te manipulan con esto, si se llegara a producir alguna relación, te va a manipular con otra cosa. Recordemos esta enseñanza que se tiene: quien te manipula con atención, después te manipula con, se puede decir, con la relación, digamos, para no decir otra cosa, que nos pone. Y después te va a manipular con los hijos, después te va a manipular con la pensión, etcétera, ¿no? Y el problema no es tanto que haya prometido tocar el piano otra vez en un concurso, sino el problema para Kosei es que ya está repitiendo el patrón activamente que tenía con su madre. Es decir, antes tocaba para que su madre mejorara, ahora va a tocar para compensar a Kaori. Esto irá generando una gran dependencia de Kosei para Kaori, y lo malo es que si haces a alguien tu motivo y esa persona se va, te traiciona, te deja o tiene algún accidente o se muere, pues tu mundo se va a derrumbar con ella. Pero no todos son banderas rojas, también tenemos una bandera verde, y es el hecho de que Kaori se preocupa sinceramente por Kosei. Después de practicar tanto, Kosei cae mientras corría en educación física por no comer, y aquí vamos a hacer una mención solamente a la importancia de lo que se conoce como el modo tregua, es decir, el modo descanso. Si está bien enfocarse en tu objetivo, está bien dedicarle tiempo, esfuerzo,
pero siempre hay que conservar una parte para el descanso, para la comida, para cuidar tu salud y tu cuerpo. Y esto es importante porque el estrés, el cansancio, normalmente van a llevar al fallo, van a llevar a cosas que normalmente en un estado, digamos, no óptimo, pero al menos estable, no deberían suceder. Y lo interesante aquí es que Kosei lleva inconscientemente a su cuerpo al límite el hecho de practicar tanto, porque ella estaba acostumbrado a practicar mucho, pero el hecho de que haya decidido descuidar su alimentación y esforzarse hasta caer rendido es probablemente una forma de comprobar si la excusa de Kaori era real, es decir, el hecho de centrarse en practicar y no comer y tener que estar corriendo a pesar de no haber comido, sí lo llevaría a caer. Y aquí, cuando Kaori se entera, se dirige corriendo hacia la sala de enfermería de la escuela, preocupada por él, a pesar de que cuando llega se da cuenta de que fue porque no comió y no porque haya pasado algo malo. Y se da una interacción como siempre entre ellos, entre discutiendo y ella regañándola, pero pues no es nada del otro mundo. Y la bandera verde sería que, a pesar de que ella lo admira y le gusta verlo enfocado, verse esforzado, aún así se preocupa por él, pero no por ello le pide que renuncie, no por ello le pide que abandone, no por ello le pide que descuide sus prácticas, sino solamente se mantiene ahí presente para él, porque muchas veces aquí es cuando suceden las llamadas pruebas de congruencia. El hecho de que a una mujer le guste un hombre enfocado, un hombre con objetivos, y ya cuando está con él, cuando consigue, digamos, la etiqueta de novia, le empieza a pedir más tiempo, viendo si él quiebra pues este enfoque, este tiempo que se le dedica a sus objetivos, y se lo da a ella. Y es una prueba muy difícil porque si la fallas, es decir, si consigues, si le das tiempo pensando que es bueno, que es lo lógico, lo que ella se merece, que le des más tiempo, pues en realidad estás haciendo que ella pierda esa admiración que tiene al verte enfocado, es decir, te va a dejar de considerar como alguien enfocado y te va a empezar a ver como alguien distraído, alguien débil, alguien que no organiza sus prioridades y por tanto alguien que en el futuro no la pueda proteger. Después, en el desarrollo de la historia, tenemos algo importante que sería el gato. Sería como un simbolismo cronológico de la historia y del desarrollo de Kosei, y que para él empieza con Chelsea, ¿no? Este gato que él adopta cuando era niño y que, a pesar de que era bastante travieso, de que se comía sus chocolates, me parece, una vez lo araña jugando y la madre decide abandonarlo inmediatamente, ya que recordamos que desde el inicio se nota que le cuidan mucho las manos a Kosei, porque pues de ello depende que pueda tocar bien el piano, ¿no? Y aunque él se arrepiente mucho de haber dejado que su madre lo abandonara, recordemos que él cede pues sin poner ninguna resistencia, ¿no? Ni siquiera dice algo para que el gato se quede, y esto es más que nada porque está acostumbrado a ceder. Desde muy chico estaba acostumbrado a ceder, a hacer lo que la mamá dijera sin preguntar, sin poner resistencia, porque es parte del síndrome del impostor que ya tenía. Después, la reaparición del gato negro se irá generando como el reflejo de sus inseguridades. Va a ser como un tipo medidor de avance para Kosei. En la infancia va a representar el trauma de ser llamado como marioneta de su madre, un robot sin sentimientos, y también va a representar el miedo a su madre en la escena de abandonar el gato, y la culpa que él siente que si hubiera dicho algo, si hubiera hecho algo, pudiera haber sido diferente. Luego, cuando el gato le pregunta, que sería la etapa de la duda, donde él está sin rumbo. Después, la segunda pregunta va a ser como la aceptación de la duda, es decir, está bien tener dudas, pero aún así hay que moverse, hay que caminar buscando el rumbo hasta encontrarlo, ¿no? Después lo vamos a ver en la escena del accidente, donde va a ser como una prueba de repetición del miedo a la pérdida y la culpa por no poder salvarlo. Y volviendo a la escena de cuando ven al gato, después de que Kosei se siente mal, van al parque y hablan un poco acerca de Chelsea que tuvo y que no hizo nada por proteger. De ahí también habla un poco de sus dudas, de que él no se encuentra su personalidad en la música. Y volviendo a la escena del gato, Kosei se pone un poco mal y van a un parque allí sentados. Kaori le invita, o más bien les dice que no somos shopping, que basta con que toques con sinceridad, y esto es más que nada una invitación a la aceptación y autenticidad. Ella sabe que no importa que no sea el arquetipo de un músico prodigio sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de problemas, sin ningún tipo de traumas, pues que en realidad a lo mejor no lo hay, pero simplemente no sabemos la vida de los demás músicos, pero le invita a validarse a sí mismo en este camino. Incluso le menciona esta parte donde le dice que tiene manos grandes y huesudas, manos de pianista. Que es más que nada validar sus cualidades físicas que están acordes a su música, ¿no? Al piano, que esto también es importante, una aceptación desde lo físico. Y le dice que esas manos se alegran de tocarla.
Esto es más que nada un acercamiento muy sincero por parte de ella. Y nuevamente Arima va a valorar mucho este acercamiento debido a la escasez, es decir, que no tiene otras personas que estén así de cerca de él. Avanzando con el desarrollo de la historia, vamos a tener el regreso de Arima a los concursos. Y aquí empezamos a ver un poco más del mundo de Arima expandirse y conocemos tanto a sus rivales como cómo van interactuando con lo primero que tenemos sería a Takeshi, que al enterarse de que su competidor o su rival Arima va a participar en el concurso, pues se alegra mucho, pero recordamos que él antes tuvo una invitación a un concurso en el extranjero, el de Chopin precisamente, y esto muestra en él un arquetipo de la falta de responsabilidad. Es decir, el hecho de que él esté persiguiendo al espejismo que dejó Arima, un espejismo que nunca va a alcanzar, es más que nada él también evadiendo su responsabilidad para con él mismo. Es una zona para no salir de su zona de confort. Él mismo lo dice, mi objetivo no es el concurso de Chopin, mi objetivo es Arima, y por eso se justifica él mismo para no salir de un concurso que ya había ganado. También tenemos otro momento de validación por parte de Kaori, donde le dice que todo el mundo tiene miedo de tocar y aún así toca. Aún así se sube al escenario. Esto es más que nada validar el miedo de Kousei. Le dice, está bien que tengas miedo, pero lo insta a no usar el miedo como una excusa, sino como un reto a superar. Y esto es una técnica bastante buena para alentar a alguien, que sería, primero que nada, normalizar. No eres el único, hay muchas personas que tienen miedo o que tienen problemas, pero aún así se puede hacer. Después tenemos a Amy, con la que podemos entenderlo un poco más, ya que ella va comentando varias cosas importantes de él. Tenemos la escena donde le dice a Takeshi que él probablemente no siente interés por ellos, por Amy y Takeshi, y ni siquiera por el concurso, probablemente ni siquiera por él. Esto es cuando Takeshi se enojaba porque Kousei ni siquiera iba a ver la lista de los que pasaban, como si él pasara por automático. Y más que nada aquí Amy muestra su tristeza porque ella ya vio al Arima real, al Arima que toca con sentimientos, y siente tristeza por verlo esconderse en máscara que tenía del niño que tocaba perfecto, ¿no? Y al mismo tiempo que esto le va como alimentando esta complicidad que ella tiene con él, de sentir que solamente ella lo conoce al Arima real. Luego tenemos la frase donde le dice a Takeshi que no es que se haya olvidado de ellos, sino que seguramente ni siquiera los tenía ubicados, o sea, ni siquiera los conocía, que nunca supo quiénes eran. Y aquí ella se frustra por el hecho de que no ha logrado conseguir que él regrese a su yo real. Y recordamos que también esa frustración es parte de que ella haya invertido tanto tiempo y esfuerzo, porque ella se hizo pianista para tocar como él, para ser reconocida por él. Y esto muestra que al inicio su objetivo pues no era ganar, sino que era Arima. Luego también tenemos cuando Takeshi termina de tocar su primera canción, Amy le dice a Arima que es su culpa, que él lo hizo así. Y esto es más que nada una proyección de ella, porque pues ella también se hizo música a partir de la inspiración que tuvo de Arima. Y aunque Arima le pregunta que si ella es igual, pues ella no niega, ¿no? Aunque ella lo reconoce para sí misma, no lo admite abiertamente. Y pues esto se nota mucho cuando Arima Kousei le celebra su acto a Takeshi. Ella siente envidia porque pues ella también hubiera querido que él la felicitara, ¿no? Después tenemos la presentación que hace Amy con el sentimiento de que vuelva el Arima al que admiraba. Como lo menciona Kaori, rojo y amarillo, que sería enojo y tristeza. Y incluso Arima lo nota, estos colores, y nota ese sentimiento de amor que ella transmite, pero lo niega, él no lo acepta, no lo asume, porque prácticamente ella le acaba de decir que no es cierto, que no es por él que toca. Y aquí es donde entra el hazle caso a lo que hace, no a lo que dice. Normalmente se suele escuchar para cosas malas, pero también para cosas buenas, ¿no? Que está este arquetipo en el anime donde son las tsundere que dicen una cosa y actúan de otra forma, donde sí quieren al personaje, ¿no? Que no funciona, por eso casi nunca ganan. Y a pesar de que Arima no lo asume o entra en negación para aceptar que es por él que toca, Takeshi le dice directamente que es por él, que ella está enamorada de él. Él no reacciona y pues no le cree, porque sigue en este pensamiento donde él piensa que no le podría gustar a nadie, que es imposible que él sea atractivo para alguien, y es más que nada su síndrome de impostor hablando, ¿no? Que no se siente suficiente, no se siente digno de ser amado, más que nada. Y este momento es una gran enseñanza para recordar que a veces las relaciones están ahí desde antes, solamente que nuestros complejos, nuestros síndromes, nuestros traumas nos impiden verlos o acceder a ellos. Otro punto importante para el desarrollo de la historia y de Arima
sería el trauma de la madre, el fantasma no resuelto. Aquí vemos por primera vez este trauma de forma más cercana cuando Kaori y Kousei tocan por primera vez juntos. Mientras que va tocando empieza a perder el sonido y puede ver este fantasma de la madre entre el público, ¿no? Y aquí se desencadena su trauma, donde hace que él no pueda oír su piano y que entre en este mundo sin color y sin sonido que él reconoce, ¿no? Y es interesante porque los síntomas que nos muestran es que él se apresura a tocar el piano, es decir, lo toca con prisa. De ahí también lo que es que golpea las teclas, ¿no? Toca con más violencia, y ese es otro síntoma, porque está externalizando la violencia que en él ha sido reprimida. Es decir, él, recordemos que desde niño ha vivido en un entorno muy violento, pero que se ha mantenido reprimido siempre por el deseo de querer ser un niño bueno que salvar a su madre, ¿no? Y esto porque está reprimido, esto porque aparece ahora como trauma, como este impedimento, pues porque él no tiene alguna forma de canalizar. No lo vemos hacer deporte, no lo vemos hacer algún hobby, no lo vemos llevar algún tipo de terapia, y todo este resentimiento, toda esta ira se va reprimiendo y acumulando. Y es por eso que a la hora de que Kousei usa la música como catarsis, la que sale al tocar pues es algo violento, es algo que como él y los críticos lo mencionan, ¿no? Golpeando las teclas. Y este impedimento de no poder oír su piano es más que nada una analogía de que no se puede seguir adelante sin resolver primero el trauma. Y como no se puede seguir adelante sin tocar primero el trauma, tenemos esta enseñanza donde tenemos que ir a la fuente del problema para poder solucionarlo, ¿no? Porque entonces, si él tiene que esperar a resolver su trauma para avanzar, significa que no puede avanzar. ¿Se puede sanar sin enfrentar el trauma? Y pues la respuesta es no, y la respuesta nos las ofrece aquí Kaori con esta frase que dice, porque ella también deja de tocar, y dice again, o de nuevo, ¿no? Y empiezan a tocar nuevamente, no para el público, no para su madre, sino para ellos. Otra forma de verlo es por ti, hazlo por ti, sánate tú, sálvate tú, y luego ya salva a quienes quieren ser salvados. Ahí recuerda que el piano se toca como si tocaras la cabeza de un bebé, como si le dieras un abrazo, y decide que si bien no puede oír su piano, se lo va a imaginar. Hay su modo de tocar el piano, es decir, primero fue como un perfeccionista, después como un niño golpeando el piano, ahora es como alguien expresando sus sentimientos que lleva adentro, dándole pues rienda suelta a esa expresión que él desea tener. Es decir, aquí lo usa como una catarsis. Y aquí es importante entender que este no es la resolución de su trauma, no es la resolución de su síndrome, sino que solamente es el inicio. Y aquí lamentablemente Kousei lo relaciona que fue gracias a Kaori. Y es lamentable porque los síndromes se suelen sobreponer como una forma de resistencia al cambio. Es decir, cuando él está logrando tocar este problema, este trauma que lo llevó a tener el síndrome del Salvador, entre el síndrome del impostor, porque él no se asume responsable de su mejoría, sino que le cuelga esta medallita a Kaori. Y aquí vamos a tocar algo que es bastante fuerte, al menos lo que yo he visto de todas las personas que hacen reacciones o de los comentarios de los que han visto en el anime, es este legado que deja su madre, ¿no? Esta contradicción que sentimos entre que si es bueno, si es malo, si está justificado, si no está justificado, porque pues prácticamente estas decisiones que tuvo a los finales de su vida la madre de Kousei fue generado por la prisa, porque además recordemos que no confía en el padre, ¿no? Ya lo vimos antes, que el padre, al estar ausente emocionalmente y presencialmente también muy pocas veces llegó a estar con ellos, pues genera este sentimiento en la madre de que ella debe hacerse cargo, entrenamiento radical que ella impuso sobre Kousei, y es más que nada esta desesperación en ella hablando. Y esto para Kousei hace que de pronto cambie su vida completamente, de ser un niño que tocaba por emoción, por amor, por sentimientos, lo hace tener una vida llena de prácticas radicales, una vida de violencia, una vida de aislamiento, una vida de maltrato, y más que nada una vida con cargas y expectativas que no le tocaron, porque si el padre no cumplió su rol y la madre lo empezó a asumir por esta desesperación, y al saber que ella va a morir se lo transmite a Kousei, y por eso es que empieza a decirle que él es el único capaz de darle cura, ¿no? Que sus logros o ganar de concursos es su mejor medicina. Y entonces él también siente esto de que cree que su madre depende de él, porque su madre lo está tratando como hombre, no como niño, y él asume el rol masculino de la familia, por así decirlo, y eso es lo que crea y consolida en él el síndrome del Salvador. Y obviamente al fracasar pues va también a asumir esa culpa de haber fracasado. Tenemos las últimas palabras y la muerte de la madre.
le generan este trauma, ¿no? Que es el no poder ver el piano. Cuando su madre lo ve tocar en el último concierto que él había asistido, él, al saber que ya iba a ir, deja salir sus sentimientos y toca con la habilidad que él tiene, ¿no? De transmitir lo que él siente. Ella lo golpea por ello, diciéndolo que se equivocó varias veces en varias notas. Y escena donde ella lo golpea nos deja ver bastantes cosas, porque nos dice que la violencia en su familia está normalizada, es decir, si lo golpea en su casa tantas veces, pues le va a normalizar para ella la violencia, y pues esto ya no le va a impedir golpearlo en público, ¿no? Porque entonces sería una cosa más, una golpiza más, no va a ser algo aislado, sino va a ser algo común. Para él fue la invalidación máxima de su esfuerzo y sufrimiento, porque entonces aprendió que todo eso no es suficiente, que a pesar de todo lo que hizo, pues no logró nada, y eso reforzó el síndrome del impostor en Arima. Para esto Arima le contesta que a pesar de todo lo que hizo, si no era suficiente, pues que puede morirse, ¿no? Lo cruel de esto es que para Arima esas fueron las últimas palabras que intercambió con su madre, ya que después de esto ella fallece, ¿no? Se empeora, la internan y pues fallece. Y esto hace que se vincule el trauma de haberle dicho eso a la culpa, ¿no? Porque fue incapaz de curarla, porque aparte de él deseó la muerte y después inmediatamente murió. Y entonces ese trauma es algo que él hizo y que es incapaz de redimirlo, es imposible que lo redima, porque pues ella ya no está para pedir perdón más que nada, y porque pues el salvar era su obsesión. Después de esto él se desconecta emocionalmente como medio de autopreservación inconsciente, y lo vemos acudir en el siguiente concurso como si nada hubiera pasado. Por eso la reputación tan mala que él tiene de marioneta, de robot sin sentimientos. Eso es importante entender, porque normalmente la gente cree que el dolor requiere drama, requiere gritos, requiere llanto, requiere violencia, pero muchas veces no es así. Muchas veces una personalidad simplemente se desconecta, y es en ese concurso que mientras toca ve por primera vez el fantasma de su madre, y ahí nace el problema que tiene, donde es incapaz de oír su piano. Es decir, él asume que si no toca no puede fallar, y si no falla pues no puede perder a nadie más importante para él. Después vemos a Kosei enfrentar su trauma, aparte de haber visto ya el fantasma de su madre en el escenario, pues el regreso de Kosei en el concurso, ¿no? Cuando toca por primera vez en un concurso, empieza como siempre tocando perfecto, después empieza a ver el fantasma de su madre, empieza a equivocarse y empieza a bajar el ritmo con el que toca, que es el mismo patrón que tuvo cuando tocó con Kaori, tocar mal y después ir bajando el ritmo hasta que dejó de tocar. Para esto podemos ver las reacciones de sus rivales, Eimi y Takeshi, que desean que no pare. Para Takeshi es como ver caer su héroe, pero Kosei no estaba pensando en el concurso, estaba pensando en Kaori, porque a ella pues había asociado el hecho de que pudo tocar la vez anterior, y usa la misma motivación again para volver a empezar a tocar. Cuando está buscando su inspiración, el por qué debería estar tocando él, decide poner a Kaori en ese lugar con su frase "estás en mi interior", mientras que se pregunta cómo se llama este sentimiento, y él mismo considera que es admiración. Y esto es interesante porque recordemos que al ser criado por dos mujeres, prácticamente su madre Saki y la amiga de su madre Seto, pues Kosei creció en un ambiente femenino, y pues sus conductas y su focus de atracción también es bastante femenino. Por eso el que a él ya le guste Kaori lo asocia principalmente con el sentimiento de admiración, ¿no? Entonces ahí su estilo vuelve a cambiar, ya no toca como un niño, ya no toca con violencia, sino que ya está tocando con sus sentimientos, en esta vez un sentimiento de gracias, de gratitud para él, obviamente, porque desde afuera se ve como un me gustas. Amy se alegra mucho por el hecho de que considera que el pianista que él conocía acaba de volver. Kaori y Tsubaki también se alegran por verlo tocar en el escenario nuevamente, y Takeshi pues está súper confundido, ¿no? Porque no lo reconoce, él creía que era un héroe invencible, y esto lo hace replantearse la forma de ver a Kosei para él. Al terminar su pieza, Kosei no se arrepiente, más que nada se siente complacido de poder haber agradecido a Kaori por regresarlo al escenario. El público está algo desconcertado y también conmovido, a punto de llorar, pues de hecho varios de ellos. Pero él falla en el concurso, y esto es algo interesante en el anime, porque normalmente no se suele ver ese tipo de golpe de realidad. Normalmente el hecho de usar sus sentimientos o de recordar alguna motivación te lleva a la victoria, pero aquí se hace ver que a veces dejarte llevar por la emoción te va a llevar al fracaso. Pero al final Kosei no se arrepiente para nada, lo que es bastante bueno, porque recordemos que lo que importa es el proceso, el esfuerzo, no el resultado, ya que el esfuerzo nunca te traiciona, y el resultado pues
no es tan importante porque hay que vivir con el desapego del resultado para no caer en esta trampa de que si no lo consigues sientas que eres menos, ¿no? Y piensa también que no le importa que los demás estén desconcertados, que no le importa no haber pasado algún curso, que a él le basta con que una sola persona lo escuche, que sería Kaori, ¿no? Esto está mal porque aquí ya vemos como él está colgando esta medallita, le está imponiendo este logro a Kaori. Y lo que mencionaba hace un momento, si le pones los logros a una persona y esta se va, todo se derrumba. Y aquí ya podríamos considerarlo como que Kosei le está simpiando a Kaori como un medio de reemplazar a su madre. Es decir, antes lo hacía todo por su madre, ahora lo va a hacer todo por Kaori. También tenemos el regreso de Seto-san, quien lo ve tocar y piensa que ya ha cortado los hilos de la marioneta, pero que no va a saber con esos nuevos sentimientos que él acaba de obtener, ¿no? Y aquí es cuando ella decide volver a ser su tutora de música. Y aquí consideramos que aquí empieza el arco del mentor. Una cosa interesante es que cuando se reencuentran, Kosei le llama Seto-san y ella le pide o lo regaña más que nada por que lo llame como antes, que era Hiro-chan. En Japón se suele usar esta diferencia entre chan, san, como un medidor de respeto y de cercanía para con los demás, ¿no? Pero el hecho de que le haya retrocedido pues nos indica que emocionalmente retrocedió de su cercanía con ella, marcando un límite de chan y de llamarla por su nombre a su apellido por este san, ¿no? Esa distancia, aunque sea inconsciente, nos indica y nos recuerda que ella era como su segunda madre y la abandonó en el pasado cuando él más la necesitaba. Y es interesante porque ellos dos hace 2 años prácticamente que no se ven y ella pensaba que él ni siquiera volvería a tocar. De hecho, la culpa en ella también le hizo mantener la distancia, pero él lo sintió como abandono. Obviamente esos 2 años son los mismos 2 años que Arima no ha tocado el piano, y esto coincide con su pregunta, ¿no? Es como si el piano fuera lo único bueno de mí, porque también aprendió que entonces las personas que le importan lo abandonan, y a la vez cree que tocando las va a perder también. Esto nuevamente es su egoísmo traumático hablando. Ahí mismo Hiroko Seto-san le da su primera lección, que es bastante importante a mi parecer, que es ir a ver la lista de calificados y descalificados. Era obvio que Arima pues no pasaría, que lo habrían descalificado por dejar de pasar, pero el panorama de ver quiénes están y quiénes no en la lista y la reacción de aquellos que están viendo si quedaron o no, eso es lo importante porque va expandiendo el mundo de Arima. Recordemos que el egocentrismo de Arima no lo dejaba ver más allá de él mismo, y pues para poder aprender a tocar con sentimientos él tiene que entender que todos tienen sus propios sentimientos y que al mismo tiempo muchos pueden compartirlo. A partir de aquí Seto-san tomará su lugar como su mentora ya oficialmente. Después de eso tenemos una escena donde Arima y Kaori van paseando por la noche después de practicar, me acuerdo, y ven una colina donde hay luciérnagas y ahí empiezan a hablar, a entrejugar cositas. Y estaba diciendo Arima que se dio cuenta de que todos tienen algo en lo que apoyarse, alguna motivación, alguna inspiración. Kaori le pregunta en este juego como de reportera que tenía él en su corazón, y Kosei le responde tú. Kaori le responde que no siempre estará para él, aunque no le responde personalmente o directamente, pues sí lo responde. Es decir, Kosei prácticamente genera una confesión indirecta, porque al decirle en mi corazón estabas tú es como decirle me gustas, y Kaori también responde de forma indirecta no diciéndole nada, porque ella no contesta, sino que se contesta para ella misma después, pero la ausencia de la respuesta también es una respuesta. Y esta confesión indirecta y esta respuesta indirecta nos enseña algo muy importante, que no es suficiente para que una relación se dé o funcione. No basta con que las dos personas se gusten, con que las dos personas se quieran, con que las dos personas se amen. Y a pesar de que Kaori no respondió, es decir, indirectamente respondió que no, Kosei cambia de tema y continúa platicando como si nada de otras cosas, es decir, sigue invirtiendo, es decir, se sigue enamorando. Y aquí vamos a empezar a ver cómo el patrón se repite más fuerte cada vez. El patrón que tenía con su madre del Salvador lo va a empezar a repetir con Kaori, porque él se va a dar cuenta de muchas cosas. Algo que se puede ver como una repetición de patrón sería que su madre, a la hora de tener esta prisa por la cercanía de su muerte y por la ausencia del padre, genera una prisa por cuidar o enseñar a Kosei a ser autosuficiente, ¿no? Es decir, ella asumió el rol paterno de preparar al hijo para el futuro, para la vida. Mientras que Kaori, que antes ya estuvo en casa de Kosei y vio una partitura maltratada y rota y pegada, que era
la partitura de Mal de Amores, de inmediato identifica que esa pieza es importante y que a pesar de que le causa dolor, al mismo tiempo Kousei le tiene apego y decide escoger esta canción. Ella no necesita ni puede enseñarle a tocar prácticamente porque Kousei ya sabe y sabe más que ella, ¿no? Sin embargo, ella hace este tipo de presión para que Kousei enfrente esa música que para él es importante, y porque más que nada quiere que él enfrente el trauma. No es malo que la mujer quiera ayudar, es una buena señal, ¿no? Pero la prisa aquí es lo malo. Debería ser un apoyo más sutil, es decir, ofrecer compañía, ofrecer validación como lo había venido haciendo, porque entonces lo que está haciendo ahorita de meter prisa, meter presión, ya inmiscuirse más directamente, es lo mismo que hacía su madre, es lo mismo que hacía ese rol de la madre que trata de prepararlo. Y aquí Kousei pues intenta escapar a este enfrentamiento porque él aún no está listo, queriendo cambiar la pieza. Y esto va a generar conflictos con ella, discusiones, él tratando de decir por qué no y ella diciendo que no importa, que mientras que ellos la toquen será atractivo, porque recordemos que aquí los habían invitado a participar en un concierto de gala para celebrar a Mike, que había sido el ganador del concurso. Y aquí no es que no sea necesario enfrentar el trauma o enfrentar el problema, la cosa es como lo haces, de esta forma tan apresurada, tan brusca, y al final él termina cediendo y aceptando que tocaran esa pieza. Es otra vez nosotros viéndolo ceder a él con figuras femeninas, ¿no? Y esto es más que nada porque él no sabe tomar el liderazgo debido a la ausencia paterna, o al menos de la figura paterna que él debería tener. Después vamos a conocer a los padres de Kaori, que para mí son como la figura de familia paterna y materna más sana que Kousei va a conocer a lo largo de la historia, porque se presentan con roles protectores, los regañan incluso por dejar de tocar o más bien tocar a medias, pero no lo recriminan, sino que validan su esfuerzo y lo justifican por su juventud y no lo presionan, más que nada. Después también son los que van a explicarle a Kousei sobre su pasado de Kaori, al mismo tiempo que mantienen una distancia justa sin alejarlo, pero tampoco lo comprometen a cuidar de Kaori. Al final, como ya son los que le agradecen a Kousei haberle traído color y esperanzas a la vida de Kaori. Tenemos la tercera bandera y esta vez va a ser una bandera amarilla. Kaori, recordemos que su sueño era tocar con Kousei y para este punto ya lo había cumplido, ¿no? Y cambió este objetivo de tocar con él a curarlo o a cuidarlo, ¿no? A prepararlo más que nada. Y están todos juntos y cuando le preguntan a Kaori qué piensa estudiar después, ella responde que no lo ha pensado. Y no es que todos los adolescentes o niños ya tengan que tener claro qué es lo que van a hacer de grandes, sino que aquí nosotros sabemos que es porque no tiene ese tiempo, ¿no? Pero Kousei no lo sabe y si nos estamos poniendo en el lugar de él, esto nos tendría que arrojar un tipo de alerta, porque una persona que no ha pensado qué quiere hacer para su futuro, una de dos, o no tiene objetivos o en este caso está esperando que alguien llegue y le resuelva la vida. Y aquí el problema no es el motivo, porque nosotros ya sabemos que el motivo es porque está enferma, sino que el problema es que Kousei, por estar enamorado, decide omitir esta alerta, decide ignorar que aquí hay algo importante y no piensa en el que hay detrás de esta decisión que está tomando Kaori de no preocuparse por el futuro. Luego llega el día del concierto de gala y Kaori no aparece. Aquí Kousei, pues obviamente al tener la expectativa en ella, al tener su eje central de motivación en ella, aparte de que se deprime, aumenta su pesimismo, ¿no? Porque entonces él mismo lo dice: parezco idiota por emocionarme. Y aquí él está tomando la culpa de esta falta de Kaori, y es que él ni siquiera sabe por qué ella faltó, pero aún así piensa que él es su culpa. Y esto pues nuevamente es el síndrome del impostor hablando. Y acá Mike, que es el niño por el que se está haciendo el concurso, el ganador del concurso, decide insultar a Kaori frente a Kousei, diciendo que seguramente su vida es tan desorganizada como su música. Mike es como un tipo de parecido a Kousei, porque él también cree que la música se debe tocar tal y cual viene en la partitura, ¿no? Probablemente así se le está enseñando ya sea su tutora o su madre. Yo le veo más a la tutora porque la madre se ve más sencilla. Y aquí Kousei, o más bien el caballerito de Kousei, decide tocar solo para demostrar que Kaori es una música extraordinaria, ¿no? Que él es bueno y que si él es bueno, Kaori es mejor. Y sí, esto es sin pedo. Y aquí Arima toca solo y podemos ver una fase violenta de Arima, donde
pues él está proyectando este enojo que siente porque insultaron a Kaori, ¿no? Después de estar tocando fuerte, él mismo se da cuenta de que está tocando fuerte, pues recordemos que él no se escucha, pero él lo siente y vuelve a recordar esto, ¿no? No debería ser así, porque además es la pieza que más tocaba a su madre, y recuerda que esa pieza se debería tocar como acariciando la cabeza de un bebé, ¿no? Como si le dieras un abrazo, como le enseñó su madre al inicio, antes de que viéramos todo este arco de desesperación de la madre, que fue antes de que agravara su enfermedad. Y aquí esta escena nos enseña más que nada la importancia de la canalización adecuada de los sentimientos que tenemos y de la ira, ¿no? Porque también hubo ira acá. Y esto es curioso porque es algo que la madre debió haberle enseñado: el manejo de sentimientos, el manejo de emociones, el manejo de habilidades sociales es lo que la madre debería enseñar principalmente al hijo, ¿no? Pero al no estar el papá, la mamá tratar de ser el papá, pues este lugar queda vacío, y por eso Kosei hasta ahora no había sabido canalizar todo ese tipo de sentimientos. Y entonces Kosei, al hacer las paces con el fantasma de su madre, es decir, al afrontar su trauma, es entonces cuando llega a esta conclusión por él mismo, y él mismo aprende esta lección. Y entonces al aprender él solo la lección de canalizar sus emociones, también aprende la lección más importante, que nosotros la conocemos como sálvate tú. Y esto es algo que él solito entiende, que realmente él nunca hubiera podido entender si hubiera tocado con Kaori, porque le estaría acreditando los logros a ella y no a él mismo. O sea, no entendería que él mismo tiene que hacerlo. Y aquí entiende que su madre al inicio pues sí le quería, y que ella le enseñó cómo debe ser la música real. Ya lo demás solo fue su prisa y su desesperación, como ya habíamos comentado. Y esto no significa que vayamos a justificar la violencia o el maltrato, como también lo mencionamos hace un momento. Bajo ningún motivo se debe justificar la violencia, y no hay que olvidar que siempre hay que tratar a la gente como te trata en el presente, no como te trató en el pasado. Es decir, si hizo alguna vez algo por ti, no significa que tengas que estar en deuda con ellos para siempre. Pero esto sí significa que entender en el detrás de las cosas, en el por qué pasó, y no tomárselo personal, es entonces cuando uno aprende a soltar, aprende a perdonar, aprende a perdonarse a sí mismo y a los demás. Y siempre hay que soltar, ya sea lo bueno o lo malo, para no tener ni deudas ni rencores. Y aquí Kosei toca desde un sentimiento de agradecimiento por las enseñanzas que le ha traído tanto la vida, digamos. Aquí ya no está tocando para curar a su madre, tampoco está tocando para acompañar a Kaori. Aquí es donde él empieza a comprender el hazlo por ti mismo, más que nada. Y al final vemos como Kosei se despide de su madre. Esto nos da como una imagen de que él empieza a cerrar este ciclo, es decir, comienza a sanar este síndrome del impostor. Después Kosei se entera de que Kaori está en el hospital y se apresura a verla. Es decir, él antes no tenía motivos para buscarla y solo la esperaba cuando se la encontrara, ya sea en el salón de música. Esto es más que nada su falta de habilidad social para acercarse él mismo. Y ella nuevamente pone una excusa: me mareé, me caí, me golpeé la cabeza y me llevaron para una revisión. Y aquí Kosei reconoce el patrón. Eso es importante, porque ya le ha pasado con su madre. ¿Y por qué lo reconoce? Porque él reconoce el ciclo, él ya lo ha vivido y lo está viviendo otra vez, queriendo que esta vez funcione, que esta vez acabe diferente. Y aquí es donde decimos que la vida te pone exámenes, y si lo repruebas te va a poner otro y más difícil hasta que lo pases. Aquí Kosei se da cuenta de las señales repetidas, el discurso preparado, pero se sugestiona a sí mismo pensando que quizás lo está imaginando. Es decir, puede ver las alertas pero decide ignorarlas porque ya invirtió demasiado en esa relación. Ahí mismo vemos a Watari llevarle libros a Kaori de la biblioteca, y entre ellos un libro que fue sacado con el nombre de Arima. Y en la noche Arima regresa al hospital él solo para preguntarle de su estado. Ella desvía el tema a que Watari le contó que él había tocado solo, sin acompañamiento del violín, y eso, aunque ella lo usa como forma de desviar el tema y tratar de reírse de él, eso la lleva a quebrarse emocionalmente y empezar a hablar con sinceridad. Me hubiera gustado tocar contigo una vez más, me hubiera gustado escucharte. Y aquí recordamos que ella ha aprendido a lo largo de su vida a interiorizar y a reprimirse sus deseos, pero pues eso es una máscara, y la máscara no dura para siempre, tarde o temprano se quiebra. Y él piensa para sí mismo y se repite una vez y otra vez que es mentira, ¿no? Esta frase donde dice: dime que es mentira, dime que te recuperarás, que volverás a la escuela. Y decide cambiar el tema diciéndole que es la segunda vez que lo llama por su nombre, por esta parte de los japoneses que el nombre es importante, ¿no? Para marcar una cercanía. Es decir, él muestra el aprecio de que se hagan más cercanos. Para él actualmente es suficiente
pues esta relación donde ella de vez en cuando lo llama por su nombre. Y pues sí, esto es nuevamente el síndrome del impostor, donde se siente menos y cualquier cosa que le den ya es suficiente para él. Y mientras él cambia de tema, en el interior él piensa para sí mismo pues su mayor miedo: dime que tú no desaparecerás igual que mi madre. Es decir, él mismo ya está reconociendo que está encerrado en este ciclo que se está repitiendo. Y el problema con esto, el problema con los patrones, es que uno ya sabe cómo termina, pero uno mismo decide entrar en negación, alimentando pues más y más el miedo a perder a alguien importante sin poder hacer nada. Y por esto inconscientemente él empezará a evitar ir al hospital, prácticamente marcando distancia como una forma de preservación. Y es curioso como aquí vemos este comportamiento como de adicto también en las relaciones, esta parte de la negación, ¿no? Dicen que el primer paso es aceptarlo, pero uno entra en negación, y lo que nos lleva también a la evasión. Entonces Kosei está en esta etapa de negación y de evasión, diciéndose él mismo que busca motivos para verte y para no verte, refiriéndose a Kaori, ¿no? Entonces va al hospital y toma señales aleatorias como excusas o señales para decir que no es un buen día para ir a verla. Y al mismo tiempo es una lucha entre su lealtad con su amigo Watari y sus sentimientos, es decir, entre sus deseos y el remanente de su síndrome de impostor. Ahí conoce a Nagi, que es la hermana de Takeshi, quien le seguía de lejos y subida en un árbol le estaba aventando cosas. Y recordemos que las niñas tienen este arquetipo de molestar para llamar la atención, pero se cae del árbol. Él la encuentra y la lleva a casa de Seto-san. Ahí ella pide ser la alumna de ella y acepta, pero con la condición de que sea Kosei quien la enseñe. Y al inicio para muchos el arco de Nagi se suele ver como algo innecesario o fuera de ritmo. Incluso la live action de Your Life in April omite este arco, pero ahora que lo analizo creo que es algo más importante de lo que parece. Es algo de hecho indispensable para el desarrollo de Arima como pianista y como persona, y es lo que vamos a ver a continuación, o mejor en la otra parte, ¿no? Bueno, gracias por acompañarme en este segundo video, que es la parte de análisis del desarrollo, y nos vemos en el siguiente video, que va a ser el arco final. Nuevamente, por si les interesa, voy a dejar por allá abajo las redes sociales, y si estás viendo esto en TikTok, pues también puedes ver el video completo en YouTube. Y si tienen alguna pregunta pueden dejarla en comentarios, y si hay alguna, al final de todo probablemente haga un video respondiendo.